Dios les bendiga en lo que es la Semana Santa que comienza en el Domingo de Ramos y termina un domingo después en el Domingo de Resurrección. Es muy interesante mirar la actividad que tuvo Jesús durante esa última semana antes de su muerte. Comenzamos ayer con el Domingo de Ramos y hoy se conoce como el Lunes de Autoridad y continúa el Martes de Controversia, el Miércoles de Retiro, Jueves de Comunión, Viernes de Crucifixión, Sábado de Gloria y terminamos con el Domingo de Resurrección. Ayer mencionábamos del Domingo de Ramos, ¿verdad? Cuando Jesús hace esa entrada triunfal a Jerusalén. Pero hoy se conoce como el Lunes de Autoridad y esto es lo que dice la Biblia que sucedió. Es en Mateo capítulo 11, versículo 12 en adelante. Voy a estar leyendo y dice de esta manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y está hablando de Jesús. Esto nos habla de la humanidad de Jesús. Jesús tuvo hambre. El versículo 13 dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y mire lo que dice el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús al templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? ¡Wow! Dice el 18, y los oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Esto es lo que nos dice la Biblia que sucedió el Lunes de Autoridad. Jesús va al templo y lo limpia antes de ir a la cruz a morir. Jesús, estando en el templo un día antes, había estado mirando toda esta actividad ilícita que ocurría en el templo. Recuerde que era el tiempo de la Pascua. Los judíos venían de todos los pueblos, de todas las ciudades que se conocían en aquel tiempo, de todas partes del mundo se podría decir. Solamente había un templo en Jerusalén, y en el templo solamente se podían hacer los sacrificios y venían una vez al año a hacer sacrificios de animales para cubrir sus pecados, como decía la ley de Moisés. Los corderos, menciona también becerros, bueyes, animales grandes, tenían que estar limpios, sin defecto, porque eran para ofrendar a Dios. No podía alguien traer a ofrendar un animalito que estuviera ciego de un ojo, o cojo de una patita, o con defecto alguno. Tenían que estar limpios los animalitos. La Biblia nos habla de cuando nosotros traigamos la ofrenda, ¿verdad? También nos pide que demos lo mejor. Tendría que mencionar que no es la cantidad, sino la actitud con que damos ofrenda. Nosotros ya no traemos animales al templo para sacrificarlos, pero ahora ofrendamos de lo mucho que Dios nos da, traemos nuestra ofrenda. Y no ofrendamos lo que nos sobra. No ofrendamos lo que ya no necesitamos. Nunca menciona la Biblia que sea una limosna, ¿verdad? Nuestro Dios no es limosnero. A nuestro Dios le ofrecemos nuestras ofrendas. Y repito que una buena ofrenda no tiene que ver con la cantidad. Puede ser poco, pero con todo corazón dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre solamente. Si no lo das con alegría, no lo des, ¿verdad? Pero mire, desde el principio
estaba ya en la ley de Moisés que los animalitos tenían que ser de lo mejor, tenían que estar limpios para poder ofrecerlos a Dios. Y mire, y muchos venían caminando desde muy lejos, algunos cargando a sus animalitos, algunos pastoreando sus animales, y llegaban al templo para encontrarse que había personas inspeccionando a los animales. Y les decían, mira, este animal que tú traes no pasa la inspección, no es puro, no está limpio. No puedes sacrificar este animal a Dios porque está defectuoso, pero no te preocupes. Les decían, aquí tenemos unos animalitos preaprobados por el sacerdote. Como los que venden ahora carros, ¿verdad? Que nos dicen, ya estás preaprobado. Solamente así les ofrecían estos animalitos diciendo, estos animales ya están listos. El sacerdote los inspeccionó y los aprobó, pero mire, se los vendían por mucho más de lo que valían. El triple del precio regular. Y las personas, al ver que no había otra opción, ya se miraban ahí, habían venido caminando de muy lejos, cedían a comprar estos animales. Y cuando sacaban el dinero para comprarlos, les decían, pero no puedes usar la moneda de Roma. El templo tenía su propia moneda. Les decían, ahora tienes que cambiar tu moneda. Y cuando el templo tenía su propia moneda y tenían que cambiar a ese dinero para poderla ofrendar en el templo, no podían ofrendar una moneda que trajera la imagen del dios de Roma, que era el líder del imperio romano, ¿verdad? En la moneda estaba su foto. No podían ofrendar eso en la iglesia. Tenían que cambiar la moneda y ahí otra vez sacaban dinero, robando, aprovechándose de las personas que venían con toda sinceridad a hacer sacrificios al templo. Y Jesús está observando todo esto. Había estado mirando las injusticias que se hacía con el pueblo. Mire, en uno de los evangelios menciona que Jesús hizo un látigo. Con el látigo en la mano los echó a todos del templo. Imagínense unos chicotazos de Jesús. ¿Verdad? Juntamente los echó afuera, dice, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero al voltear sus mesas. Y les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Tremendo mensaje. En aquel tiempo ya había personas en la iglesia que se interesaba más por el dinero que por las almas. Les importaba más el dinero que la devoción de las personas sinceras. Muy interesante hablar de la autoridad de Jesús que tomó aquí. Porque la misma Biblia dice, hablando mismo Jesús dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. La palabra manso es una persona bien, pero bien tranquila. Esta palabra manso quiere decir fuerza bajo control. Jesús claro que tenía y tiene todo el poder y toda autoridad. Jesús tenía tanto poder como para calmar una tempestad. Tenía autoridad para controlar la naturaleza como lo espiritual, como para que los endemoniados vinieran y cayeran ante sus pies. Y Jesús echaba fuera los demonios de las personas. Autoridad como para mandar su palabra y sanar a los enfermos aun cuando no estaban presentes. La palabra manso se usa, hace poco estábamos hablando de la palabra manso que se usa cuando se amansa una bestia, que tiene mucha fuerza una bestia, un animal para trabajar la tierra, ya sea un toro, un buey, un caballo. El caballo siempre se usa para describir fuerza.
Y estos animales pueden ser muy salvajes y muy peligrosos, pero domesticados son de mucha ayuda en el trabajo del campo. A nosotros Dios nos ha dado autoridad, pero está bajo control del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la Biblia que uno de los frutos del Espíritu Santo es templanza. Me gustó lo que dijo mi amigo pastor Edgar Wilches en una de sus prédicas, que la autoridad que se nos ha dado no es para tener autoridad sobre los hermanos, ¿verdad? La autoridad que se nos dio es para predicar su palabra con denuedo. Que al hablar su palabra lo hagamos con convicción, con seguridad y autoridad. Para eso se nos ha dado la autoridad. Es una autoridad que tenemos bajo control del Espíritu Santo. Pero miramos a Jesús como el ejemplo perfecto de la mansedumbre, que cuando se trató de él no le importó que le clavaran sus manos y sus pies en una cruz. Dice la Biblia que como oveja enmudeció y no abrió su boca cuando se trató de él. Pero cuando se trató de la casa del Padre sintió un celo santo y usó su autoridad para limpiar su templo, en lo que conocemos como el lunes de autoridad. Quisiera mencionar que el Dios verdadero al que nosotros servimos no cambia. Dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él aún hoy siente celo cuando mira a un pueblo sincero que quiere con todo su corazón buscar de Dios. Pero lamentablemente existen personas que todavía se aprovechan de la sinceridad espiritual de los hijos de Dios. Y es por eso que hoy reflexionamos en lo que es el lunes de autoridad, y esto fue lo que dice la Biblia que sucedió. Que tengan un muy buen, bendecido lunes. Dios les bendiga mucho y que Dios nos guarde de todo mal. Que Dios nos ayude a todos. Mantengámonos distanciados de donde haya muchas personas, ¿verdad? Sigamos practicando, hermanos, mientras no podamos regresar a la iglesia, pues aquí me va a tener trayendo algunos devocionales. Quiero animar a los hermanos a no caer, a seguir orando. Le invito para que siga teniendo sus devocionales en su casa, como familia, con sus hijos. Pedimos a Dios que esto pase pronto, ¿verdad? Se va a llegar el día en que vamos a llorar, pero de alegría. Esto va a pasar. Esto, dijo un hermano, esto tiene fecha de vencimiento. Esto va a pasar. Amén. Entonces, que Dios nos ayude a todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Les amamos.